Pax, hermanos. Bueno, después de un día bastante ajetreado, el día de ayer, un día muy bonito, lleno de satisfacciones, agradecer a todos los hermanos, a todos los amigos, familiares, como escribí en el Facebook. Disculpen, pero me estoy poniendo más cómodo en postura medio loto, descanso mejor. Por sus buenos deseos, por sus hermosas frases, pensamientos, etcétera, para este servidor, lo cual pues eso pues no tiene ningún precio, ningún valor, ni nada, solamente mi profundo agradecimiento y les retribuyo a todos ustedes pues ese cariño sincero que me han demostrado tanto familiares, hermanos, miembros de la institución, a quien yo aprecio mucho, y a otros pues bueno que no vale la pena mencionarlos, pero así hay de todo. Como decía el hermano mayor, es el material humano que nos han dado y tenemos que aguantarlos, no queda otra. Para poder trabajar son necesarios. Bien, dice, el proceso hacia la espiritualidad, parte 2. La segunda acepción de la palabra espiritualidad significa que nuestro cuerpo no es más que espíritu condensado. La materia es espíritu condensado, el espíritu materia sutilizada, depende de qué lado lo vean. Si yo veo el mundo del lado del espíritu, yo diría todo es espíritu en diferentes niveles de densidad, sea energía, electricidad, amor, tierra, piedra, y si lo veo desde el punto de vista de la materia, todo es materia espiritualizada. Nos interesa ver el mundo y la vida desde el lado del espíritu, para así tratar de alcanzar la meta en la vida, o sea, llegar al final. Es prioritario entender qué es la tierra, que, como ya decía, no es valle de lágrimas ni basurero. La humanidad viene a la tierra a aprender, la famosa escuela de la vida. Estamos en el aula 21 de la escuela de la vida, así que aprovechémoslas. La historia de la humanidad es la historia de la cultura que ha hecho la humanidad desde el comienzo de los tiempos, aprender a cultivar, a hacer una chocita, a hacerse ropa, protegerse del frío. Como decíamos, el dolor ha empujado a la humanidad a desarrollar sus habilidades y hacerse ropa porque no tiene la piel gruesa y peluda como la de otros animales. El hombre está expuesto al frío, por lo que necesita una casita, no puede hacerse un nidito como el pájaro, no puede vivir en la cueva como el tigre o el oso, tiene que aprender a construir, de ahí viene la arquitectura, la ingeniería. De esa escuela tierra que funciona con tareas escolares, le crea al ser humano necesidades, frío, calor, enfermedades, energía, en fin, tantas cosas para que el ser humano vaya creando diferentes ciencias como ingeniería mecánica, electricidad, poesía, arquitectura, música, medicina, danzas, tantas cosas aguijoneadas por la necesidad. Todo lo que nos acontece en la vida sucede por necesidad, no por capricho, no porque lo merecíamos, sino por ley de necesidad. La ley de necesidad obliga al ser humano a sacarlo de su estado limitado, rutinario, asfixiante en el que vive. Es por eso que, por ejemplo, de repente hay una sequía en el pueblo donde vive, para que se vaya a vivir a otro sitio o para que aprenda ingeniería hidráulica, o a almacenar el agua y otras cosas. De esta manera el hombre sale de su adormecimiento, que implica tener a la mano un río, un lago, un día lo tiene y al otro día se lo quitan. El que encuentra su vida la perderá, y el que la pierde la encontrará. Muy claro lo dijo el Cristo. Mediten en eso. De esta manera el alma humana avanza gracias a la ley de la necesidad. De ahí viene el concepto del karma, ley de acción y reacción. Nosotros provocamos experiencias necesarias al meter la pata en la vida para corregir nuestro rumbo. La Tierra es pues una universidad cósmica, una escuela. Aquí viene y ha venido toda la humanidad a aprender desde el comienzo de los tiempos. La historia y la cultura de la humanidad lo demuestra, porque con la ciencia seguimos aprendiendo más del mundo de los átomos, de las galaxias dentro de la Tierra. En el alma humana esa es la búsqueda sin fin. Nunca llegará la ciencia al final de sus descubrimientos. Nunca dirán, hay que cerrar los laboratorios porque ya llegamos al final del conocimiento. No, la ciencia será siempre ciencia del siglo XIX, XX, XXI, XXII, etc. Y pasará a la historia esa ciencia, la ciencia del siglo XX. Ya está en los museos, la del siglo XXI pronto pasará a la historia porque el saber es infinito. Vale también acotar aquí que
Los iniciados, se le dicen iniciados, porque están en un proceso de reeducación, de volverse a educar, de iniciación constante. Si no, seríamos terminados y no existiría el infinito. Entonces todos estamos constantemente en un proceso de iniciación. Hay iniciación con todas minúsculas, iniciación con una mayúscula y el resto minúsculas, y hay lo que se llama iniciación con todas las mayúsculas, que eso es otra cosa. Es algo mucho más profundo que lleva al ser humano al descubrimiento de su ser interno y a la realización con el ser que está en todas partes y que las religiones le han puesto diferentes nombres. Bien, ese sería entonces el segundo aspecto de la palabra espiritualidad. Admitir que somos espíritus y comprender bien su significado. Espíritu tiene que ver con aspiración, inspiración, espiral, espiritualidad y espideural. Se me trabó la lengua. Bueno, resulta que aquella figurita de barro, aquella forma física de piedra, de hormiga, de árbol, lo que sea, gracias a la aspiración y expiración que hizo alma viviente, quiere decir que el espíritu tiene que ver con el aliento vital, el soplo de vida. La respiración es muy importante entender eso. La respiración del ser humano de la ciudad es pobre. Como no se agita, se le ha atrofiado la caja torácica. Casi no se le mueve el pecho cuando respira. Le falta oxígeno, energía, entusiasmo, porque carece de ese combustible que es el aire, que es el principal alimento del ser humano. Podemos dejar de comer 2 o 3 días, pero dejar de respirar 5 o 6 minutos, estamos del otro lado. En el aire no solo encontramos oxígeno, nitrógeno y otros gases, sino que hay un prana solar, lunar, marcial, venusiano, terrestre, etc., que la ciencia antigua reconocía y tomaba en cuenta como energías. También hay todo en un espectro de energías como un arco iris de energías que tenemos que aprender a tomar del aire. No lo tomamos con suficiencia por la vida sedentaria típica de la ciudad que ha terminado por atrofiar los pulmones. En la ciudad la gente siempre está sentada y termina por perder las ganas de vivir. Esa fortaleza, ese fuego en la sangre que produce el entusiasmo y perseguir un ideal. Pero no basta con respirar profundo, porque si así fuera, el deportista tendría mucho espíritu y tendría grandes ideales. Lo que necesitamos es una cultura de la respiración. Tenemos que aprender a tomar las diversas modalidades de la energía solar, los tattvas, como les llaman en el esoterismo y en el yoga del oriente. Es importante entender que a la salida del sol, por ejemplo, llega un tipo de energía diferente a la que llega 2 horas después. Cada 2 horas hay un cambio, así que tenemos que aprender a utilizar esos ritmos. Tenemos que tener la cultura del aliento de las estaciones. La primavera trae un tipo de aire diferente al del invierno u otoño. También debemos entender que implica la luna llena, la luna nueva, todo eso para esa ciencia del espíritu, de la inspiración y aspiración, de aspirar y expirar, de inhalar y exhalar. Pero repito, hay que saber inhalar y exhalar el aliento divino, no solo el oxígeno, hay algo más. Un verdadero sabio que viva en una ciudad contaminada puede respirar energía pura, limpia, porque conoce las técnicas respiratorias adecuadas para separar ese sedimento contaminado del néctar que está en el aire. Admitir que somos espíritus implica una cultura del aliento, del soplo sagrado. Hay que entender esa clave. En el yoga del oriente le llaman a esa técnica pranayama. En nuestras culturas maya, azteca, huichol, lakota, inca, tenemos una serie de prácticas parecidas, pero adaptadas de acuerdo a nuestra manera de ser de Americúa. Americúa es el verdadero nombre de América, ¿no? América no viene de Américo Vespucci, en primer lugar él era italiano y se llamaba Alberic Vespucci, sería Albérica. Americúa, América viene de Americúa, que del Aymara significa el país de los vientos o la tierra de los vientos, o sea, la tierra de los grandes pensadores, de los grandes sabios. Seguimos en el próximo con la parte número 3. Pax.